Bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy. Sí, vamos a ver este tema importante. Vamos a ver el formato PES. El formato PES fue elaborado por Marjorie Gordon para establecer un diagnóstico. Vamos a ver varios casos clínicos de cómo se establecen. ¿Ya ven la pantalla? Sí, Ok. Formato PES en la enfermería. Vamos a ver qué significa ese formato PES. ¿Sale? Aquí el formato PES en enfermería es una estructura utilizada para la formulación de un diagnóstico. Para eso nos sirve, para cómo elaborar un diagnóstico de enfermería. ¿Y lo vamos a utilizar en dónde? En el proceso de enfermería. El formato PES fue desarrollado por Marjorie Gordon, una enfermera estadounidense y líder en la educación en enfermería y la práctica clínica en 1982. Fue cuando se elaboró este formato PES. ¿Sale? 1982. El formato PES es ampliamente utilizado en la práctica de enfermería para ayudar a los profesionales de enfermería a formular diagnósticos precisos y efectivos. Este formato se utiliza la etiqueta diagnóstica para nombrar el problema de salud del paciente. ¿Sí? La etiqueta diagnóstica, la etiología y signos y síntomas. Vamos a ver aquí. ¿Qué es la etiología o factores relacionados? Son los elementos que se saben que están asociados al problema de salud de nuestro paciente, ¿sí? Lo que le está ocasionando la enfermedad en ese momento o la respuesta humana alterada. Y las características definitorias o signos y síntomas son observaciones que confirman o validan el diagnóstico, ¿sí? Este formato PES ayuda a los profesionales de enfermería a comunicar de manera clara y concisa los problemas de salud de los pacientes, así como los factores que la causan y los signos y síntomas que presentan. ¿Sale? Entonces, esto nos va a permitir a nosotros una planificación efectiva del cuidado de enfermería y una atención individual y de calidad para cada paciente. Los pacientes son diferentes cada uno, ¿eh? Aunque tengan la misma enfermedad, cada uno va a reaccionar de manera diferente al tratamiento. ¿Sale? Ahora sí, miren, aquí están las letras principales de este acrónimo que significa PES. PES, la P significa problema o etiqueta diagnóstica, la E es etiología o factores relacionados. La S es signos y síntomas o características definitorias, ¿sí? Entonces, aquí nosotros vamos a tener un diagnóstico, el nombre de la etiqueta, el diagnóstico como tal, ¿sí? Acuérdense que el diagnóstico de enfermería real tiene las tres, ¿sí? Los tres. El problema, la etiqueta y, perdón, el problema o el diagnóstico, la causa que lo provoca y los signos y síntomas. La etiqueta diagnóstica se refiere al problema de salud identificado, es decir, el diagnóstico enfermero, ¿sí? Vamos a ver ahora sí, aquí. Bueno, aquí nos habla que la etiología describe las causas o factores que contribuyen al problema de salud del paciente. Puede ser un factor de riesgo, un factor relacionado a una causa directa del problema. Se utiliza el término relacionado con o una abreviatura RS, como les había dicho, ¿no? Se va a abreviar como RS relacionado con para unir la etiología con la etiqueta diagnóstica. Ahora, cuando nosotros llevamos a conectar para la sintomatología que se refiere a los signos y síntomas observados en el paciente, vamos a utilizar MP, M diagonal P. Sale manifestado por, significa MP. Y vamos a poner todas las características de signos y síntomas que nos va a presentar el paciente en ese momento. ¿Sale? Ahora sí, miren, aquí lo podemos ver, esta estructura. Esto lo hizo Marjorie Gordon en 1982. El uno que está en color naranja, que es la P, es el problema. El 2 que está en color como un color marrón, amarillo marrón, es la etiología. Y el color azul, 3, sintomatología. ¿Sale? Entonces, acuérdense que para unir la etiología se va a usar el por RC, perdón, y para signos y síntomas MP. ¿Sale? Ahora miren, vamos a analizar este ejemplo de cómo se hace un diagnóstico de enfermería. Esto que tenemos acá es un resumen clínico, ¿sí? Aquí necesito que me apoyes a Mayrani a leer este párrafo, por favor. Este y este.
¿Los tres? Los tres, sí, por favor, adelante, te escuchamos. Ejemplo uno. Se presenta un paciente de 45 años de edad con dolor crónico en la espalda baja y dificultad para realizar actividades cotidianas. El paciente informa que el dolor es constante en la zona lumbar y se intensifica al levantarse de la cama o sentarse por periodos prolongados. Además, manifiesta sentirse fatigado y con dificultades para dormir debido al dolor. Tras la evaluación inicial se establece un diagnóstico de dolor crónico relacionado con problemas de columna vertebral y limitación en las actividades cotidianas y se planifican intervenciones para mejorar la calidad de vida del paciente. Así es, aquí el problema es el dolor en el paciente. Ustedes cuando tengan acá un resumen clínico van a ver qué problemas presenta. Dolor. Y este dolor no le permite hacer sus actividades, ¿sí? Y le provoca cansancio también y no puede dormir, tiene insomnio. Pero el problema principal aquí es el dolor crónico. Entonces nosotros en base a esto vamos a aplicar el formato PES, a distribuirlo así. ¿Cuál es el problema? Pues se presenta un paciente con dolor crónico en la espalda baja y dificultad para realizar actividades cotidianas. Ese es el problema. ¿Cuál es la causa, la etiología que lo está provocando? La consecuencia de este problema es el dolor crónico en la espalda baja y la limitación en las actividades cotidianas. O sea, la causa es el dolor que lo está provocando. Sintomatología. El paciente informa dolor constante en la zona lumbar, el cual se intensifica al realizar actividades cotidianas como levantarse de la cama, sentarse por periodos prolongados. También manifiesta sentirse fatigado y con dificultades para dormir debido al dolor. Con base a estos tres, vamos a nosotros establecer nuestro diagnóstico de enfermería. Aquí está, miren. Nuestro diagnóstico de enfermería es dolor crónico relacionado con problemas de columna vertebral. Así se llama el diagnóstico. Dolor crónico, relacionado con problemas de columna vertebral y falta de actividad física adecuada. Relacionado con falta de actividad física adecuada y factores de riesgo para problemas de columna vertebral. Quiero que se vayan a su NANDA y quiero que me busquen ese diagnóstico. Dolor crónico, por favor. Dolor crónico viene del dominio 11, por favor. No viene, profe, en el dominio 11. Y entonces búscalo donde venga en el índice, a ver, como dolor crónico. Yo no lo encuentro. Profe, viene Dolor una que dice crónico. aflicción crónica, ¿ese es? No, dolor crónico. Tiene que venir ahí donde dice dolor agudo, dolor crónico. Búsquelo, tiene que venir.
Es en el dominio 12, Dominio 2. 577. Ya, profe. Ok, dominio ¿qué es? 12. Dominio 12, Ah, es 12. clase Ajá. 1. Ok. ¿Si viene dolor crónico? Sí, ¿Viene ese relacionado a problemas de columna vertebral y falta de actividad física? Búsquenlo, por favor, a ver si viene. Eso viene en en factor relacionado. Mm, ¿Es problemas de columna vertebral? Ajá. ¿Si viene? Solo viene eso de física. No viene actividad física. La actividad física, sí. Ya me perdí. Viene capacidad alterada para continuar actividades. Ok. Bueno. Ok. Aquí, miren, si se dan cuenta, aquí este diagnóstico está mal estructurado. ¿Por qué? Porque el dolor crónico relacionado con problemas de columna vertebral y falta de actividad física adecuada relacionado con, aquí sería manifestado por, aquí está mal, ¿sale? Porque viene relacionado con y manifestado por, ¿sale? Entonces, muchas veces, si no vienen algunas veces en el diagnóstico, va a ser necesario que tú le agregues alguna frase o alguna palabra más para que tenga congruencia, ¿sale? Esto es para identificar este. Ahora, mira, vamos a ver las intervenciones del NIC. ¿Qué son el NIC? El NIC es la clasificación de intervenciones de enfermería. ¿Qué vamos a realizar con nuestro paciente? Primero vamos a realizar una evaluación del dolor en la escala de intensidad. Esto permitirá medir la intensidad del dolor y determinar su evolución. Hay una escala para medir el dolor que se llama escala de EVA. No sé si ustedes ya la conocen. ¿O ya han escuchado hablar de esa escala? Sí, profe. ya. En esta escala, el dolor máximo que presenta el paciente se le va a asignar un valor de 10. El dolor mínimo que siente el paciente se le va a asignar un valor de 0, que no tenga dolor, ¿vale? Entonces vamos a evaluar primero la escala. De ahí vamos a brindar educación al paciente sobre medidas para disminuir el dolor, por ejemplo, posturas correctas, ejercicios de estiramiento. Esto es importante para que el paciente aprenda a cuidar su columna vertebral y evitar posturas que puedan aumentar su dolor. ¿Sale? Esto del dolor de la columna, médicamente se le conoce como lumbalgia. Lumbalgia. La lumbalgia es un dolor de la espalda baja, sobre todo de la espalda baja, muy doloroso, que incluso te mantiene en cama, o sea, lo que te pide es que estés acostado, te impide la movilidad, prácticamente, me refiero a te pide una movilidad, me refiero a que tú salieras caminando desde la Universidad Niño de Sócrates y te fueras caminando hasta tu casa, Mayrán. O sea, me refiero a esa actividad, no te lo va a permitir, pero actividades menores como estar en la casa para ir al baño y regresar, eso sí te lo va a permitir. Pero aún así va a sentir dolor el paciente, ¿sale? Por eso se tiene que hacer eso.
Ahora, en la parte de donde dice monitorizar signos vitales, esto permitirá detectar cualquier cambio en la salud del paciente y prevenir complicaciones. Cuando un paciente tiene dolor, los signos vitales están alterados, sobre todo la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Hay taquicardia, porque el paciente está experimentando dolor. ¿Sale? Ahora bien, cuando nosotros vamos a otra intervención que se va a hacer es administrar medicamentos analgésicos según prescripción médica. Esto permitirá disminuir el dolor del paciente y va a mejorar su calidad de vida. Esto de administrar medicamentos nos lo tiene que indicar el médico que se encuentra en el servicio en el hospital donde nos encontremos. Él nos tiene que decir, ¿sabes qué? Aplícale al paciente don Juanito que tiene mucho dolor porque lo acabamos de operar de la próstata a don Juanito y tiene mucho dolor, entonces, ¿qué le vamos a indicar? Le vamos a, como está hospitalizado, tiene venoclisis, le vamos a estar administrando metamisol sódico 1 gramo cada 8 horas, ¿sale? Con eso se le va a quitar el dolor, ¿sí? Y entonces, ¿qué se hace? Que al paciente ya se le quita el dolor con analgésico y ahí estamos aplicando la intervención y vamos a mejorar su calidad de vida de nuestro paciente, ¿sale? Ahora el NOC, ¿qué significa el NOC? Clasificación de resultados en la enfermería, ¿sí? ¿Qué resultados nosotros vamos a esperar después de hacer la intervención de enfermería a nuestro paciente? La consecuencia esperada son disminuir el dolor. Sobre todo, eso es lo que buscamos, ¿no? Disminuir el dolor en el paciente. Vamos a mejorar la calidad del sueño. Nuestro paciente va a poder dormir. Cuando un paciente tiene dolor, no puede dormir, no puede tener un descanso, dormir bien, ¿sale? Mayor capacidad del paciente para realizar actividades cotidianas. El paciente deberá ser capaz de realizar sus actividades sin sin que sienta el dolor. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Cómo se va haciendo lo del formato PES? No, profe. Esto tres que acabamos de ver, la relación de la lambda y Milton, ¿no? Esto lo vamos nosotros a hacer en una tablita que se llama plan de cuidados, los famosos plazos. Pero tenemos que ir poco a poco para poder llegar ahí nosotros a ese espacio. Vamos a ver otro ejemplo. Te toca leer, Montserrat. Todo, por favor. Ejemplo 2. Paciente con diabetes mellitus tipo 2 que acude a la consulta médica para seguimiento de su enfermedad. El paciente refiere que ha tenido dificultades para controlar sus niveles de glucemia en sangre a pesar de seguir un plan de alimentación saludable y de tomar sus medicamentos según lo indicado. Además, se queja de fatiga constante y sed excesiva. Bien. Recordemos que la sed excesiva se le conoce como polidiccia. Polidiccia es la sed excesiva. ¿Vale? Paciente con diabetes tipo 2 no nos dice si es masculino ni femenino. ¿Vale? Vamos a aplicar el formato PES. ¿Cuál es el problema? Paciente con diabetes mellitus y no puede controlar sus niveles de glucosa. Y por lo tanto va a estar cansado y va a tener mucha sed. ¿Cuál sería la etiología? La causa directa de estos síntomas es el descontrol de la glucemia en sangre, debido a que tiene diabetes. Sintomatología. El paciente refiere dificultades para controlar sus niveles de glucemia y en sangre a pesar de seguir un plan de alimentación saludable y tomar sus medicamentos según lo indicado. También manifiesta cansancio. La fatiga constante es cansancio y sed excesiva. ¿Vale? Aquí tenemos nuestro diagnóstico de enfermería. Nos dice lo siguiente. Descontrol de la glucemia en sangre relacionado con diabetes mellitus tipo 2 y falta de adherencia al plan de tratamiento, manifestado por la falta de conocimiento sobre la enfermedad y falta de motivación para cambiar hábitos de vida. Aquí nuevamente está mal, aquí tiene que ser MP. MP, ¿sale? MP. Descontrol de la glucemia en sangre. Chéqueme si viene este diagnóstico en la NANDA, por favor. Descontrol de la glucemia en sangre. Creo que viene en el dominio 4 de nutrición, parece. Chéquenlo, a ver.
¿Cuál, profe? Que busquen este diagnóstico, descontrol de la glucemia en sangre, a ver si viene en la NANDA. Creo que en el dominio 4 viene. Profe, nada más dice riesgo de nivel de glucemia inestable. Ok, ¿sí lo encontraron o no? Descontrol de la glucemia en sangre. Solamente, ¿No bueno, viene así? viene aquí riesgo de nivel de glucemia inestable. Riesgo de glucemia inestable, ok. Ujú. Pues sí, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, porque hay un descontrol de la glucemia en sangre. Viene esos factores relacionados, diabetes mellitus tipo 2, falta de adherencia al plan de tratamiento. Chéquenlo a ver si viene. ¿Diabetes mellitus? Si viene factor relacionado diabetes mellitus. Viene falta de adherencia al tratamiento. No, no, falta. Pues que no me dijiste que lo dejaran agua. ¿Viene o no viene? Factores relacionados. No, profe. Siempre. No viene. No, profe. Ok, bueno. Vamos a ver entonces estos diagnósticos. Supongo que lo quitaron de la NANDA anterior. En la NANDA anterior sí han de venir así. Como ustedes tienen la NANDA actualizada, hubo modificación en cuanto a etiquetas diagnósticas, modificación en factores relacionados. ¿Sale? ¿Qué vamos a hacer con nuestro paciente en las intervenciones en enfermería en el NIC? Lo primero que le vamos a hacer con el paciente es brindar una educación sobre la diabetes mellitus tipo 2, ¿sí? O sea, y vamos a brindar un plan de tratamiento. Esto es importante para que el paciente comprenda la enfermedad y los efectos de su tratamiento, lo que puede aumentar su motivación para adherirse a un plan de tratamiento y pueda controlar su nivel de glucosa.
La siguiente intervención va a ser evaluar el plan de alimentación del paciente, ¿sí? La siguiente intervención de enfermería, motivar al paciente para realizar actividad física, ¿no? Aquí es donde muchos de nosotros no nos gusta hacer ejercicio, ¿no? Pero ahora sí la actividad física nos va a ayudar a que la insulina, no tengamos insensibilidad a la insulina y controlar niveles de glucosa. Recuerden que la diabetes mellitus, ahora sí, el problema es que hay poca o poca o nula insulina y la hormona insulina tiene una función importante de introducir la glucosa en la sangre y que esta glucosa sobre todo entre en las células y sea quemada, sea utilizada. Otra intervención que vamos a realizar nosotros es monitorizar los niveles de glucemia en sangre. Sí, vamos a medirle periódicamente la glucosa a nuestro paciente. Pero ¿qué vamos a obtener nosotros al hacer estas intervenciones? Estos son los resultados que se esperan. Las consecuencias esperadas son mejorar el control de la glucemia en sangre, disminución de la fatiga y la sed excesiva, y vamos a tener una mayor adherencia al plan de tratamiento en nuestro paciente. Tenemos el ejemplo 3, ¿sí? Aquí el ejemplo 3. ¿Me vas a ayudar a leerlo, Mayrani, por favor? Bye, profe. Un paciente de 60 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial llega a la consulta presentando dificultad para respirar, dolor torácico, sudoración y fatiga. Aplicación de formato PES. Problema, dificultad para respirar, dolor torácico, sudoración y fatiga. Etiología, hipertensión arterial, sobrepeso, sedentarismo y posible enfermedad cardiovascular. Sintomatología, dificultad para respirar, dolor torácico, sudoración y fatiga. Muy bien. Aquí estamos hablando del tema, el problema central es la hipertensión arterial. El paciente tiene hipertensión arterial, tiene alta la presión arterial. Por eso presenta esos síntomas, dificultad para respirar, dolor torácico y sudoración y fatiga. Aplicando el formato, el problema es la dificultad para respirar, el dolor torácico y fatiga. ¿Cuál es la causa? La hipertensión arterial. La sintomatología sería dificultad para respirar, dolor torácico, sudoración y fatiga. ¿Vale? Entonces aquí nosotros, ¿qué vamos a hacer? En el diagnóstico, vamos a obtener el siguiente diagnóstico. Síndrome coronario agudo relacionado con enfermedad cardiovascular manifestado por hipertensión arterial, sobrepeso, sedentarismo y factores de riesgo. Quiero que me busquen si existe ese diagnóstico, por favor. Síndrome coronario agudo. ¿Sí viene? Búsquelo. ¿Sí lo encontraron? Síndrome coronario agudo. Estamos buscando, profe. Ok. Yo no lo encuentro.
Profe, no lo encuentro. No, entonces no viene. Tal vez era en la nanda anterior, ¿sale? ¿Cuáles serían las intervenciones de enfermería que nosotros vamos a realizar acá? Primero, se propone lo siguiente: realizar una evaluación del dolor torácico y la dificultad para respirar. Esto permite la intensidad de los signos, síntomas y determinar su evolución, ¿sí? El siguiente paso sería administrar oxígeno al paciente según prescripción médica. Siguiente intervención sería administrar medicamentos según prescripción médica. El siguiente paso sería vigilar y registrar signos vitales. El siguiente paso sería preparar al paciente para procedimientos diagnósticos, ¿sale? ¿Y qué resultados vamos a obtener? Son los que tenemos acá. Los resultados de enfermería son los siguientes. Vamos a tener la disminución del dolor torácico. Vamos a mejorar la función respiratoria. El paciente va a controlar su presión arterial y vamos a prevenir complicaciones, ¿sí? Complicaciones, ¿sale? Ahora sí, vamos a ver ahora sí diagnósticos enfermeros de la NANDA. Aquí, vamos a diagnósticos enfermeros de la NANDA. Son una clasificación de diagnósticos de enfermería que proporcionan un lenguaje común para la descripción y comunicado de los problemas de salud de nuestros pacientes. ¿Sale? ¿Cuáles son los objetivos de los diagnósticos enfermeros que vamos a manejar? Identificar los problemas de salud reales o potenciales de los pacientes. Proporcionar un lenguaje común y estandarizado para la comunicación entre los profesionales de la salud. Facilitar la toma de decisiones clínicas basada en la evidencia. Esa es otra. Mejorar la calidad de la atención al paciente y la seguridad del paciente. Contribuir al desarrollo y la investigación en enfermería. Ayudar a los profesionales de enfermería a demostrar el valor de su trabajo y su contribución al cuidado de la salud de nuestro paciente. ¿Sale? Pues bueno, ya esta que sigue acá es lo que nosotros ya hemos visto, lo que ya revisamos, dominios y clases, ¿sale? De la NANDA, factor relacionado, características definitorias, son temas de lo que ya hemos visto. Ahora sí, vamos a entrar aquí, los 7 ejes de los diagnósticos de la NANDA, ¿sí? Vamos a ver este tema de los 7 ejes de los diagnósticos de la NANDA. Aquí vamos a hacer un receso de 10 minutos, por favor, y regresamos. ¿Sale? Vamos a hacer un receso de 10 minutos y volvemos. ¿Sí me escucharon? Sí, profe. Bueno, en 10 minutos Profe. regresamos, por favor. Está bien.
Bueno, vamos a continuar. Hola, hola, ya regresé. Bueno, vamos a ver esto de los de ejes. ¿Sí me escuchan? Hola, hola. Sí, profe, ya. Ok, entonces vamos a ver esto de ejes. La Nanda, el libro de la Nanda viene distribuido en 7 ejes. Ok, los ejes diagnósticos de la NANDA son una herramienta utilizada por los profesionales de enfermería para facilitar la selección y elaboración de diagnósticos de enfermería. ¿Vale? Consiste en 7 dimensiones o ejes que se consideran en el proceso diagnóstico y que ayudan a definir de manera más completa el diagnóstico. ¿Sale? Vamos a revisar cada uno de estos ejes. El primero se llama foco del diagnóstico. ¿Vale? Disculpa, Bueno, el primero, o foco del diagnóstico, se le conoce como el eje número 1 del diagnóstico de la NANDA y se refiere al foco diagnóstico, que es la parte central del diagnóstico que describe la respuesta humana del paciente ante una alteración del estado de salud. En otras palabras, el foco diagnóstico se refiere a la razón por la cual se ha realizado el diagnóstico de enfermería. ¿Sale? Estos términos describen alteración del estado de salud que el paciente está experimentando. Algunos ejemplos de términos de foco de diagnóstico incluyen, por ejemplo, estreñimiento, dolor agudo, ansiedad, alteración del patrón de sueño y riesgo de infección. Estos son los focos diagnósticos. Es importante destacar que aunque el foco del diagnóstico se describe mediante un término o una frase, el significado de estos términos no debe interpretarse de manera aislada. ¿Sale? Ok. Ahora, el siguiente eje se llama sujeto del diagnóstico, que es el eje número 2. Se refiere al sujeto del diagnóstico, es decir, al individuo, familia, grupo o comunidad, para el que se ha seleccionado el diagnóstico de enfermería, sujeto del diagnóstico. ¿Sale? Es importante tener en cuenta, cada uno de estos sujetos de diagnóstico presentan características propias que pueden influir en la elección del diagnóstico. En el caso del individuo, el diagnóstico se enfoca en la respuesta humana del paciente ante una alteración de salud. Es importante evaluar no solo la condición médica del paciente, sino también sus necesidades y preocupaciones individuales. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante saberlo, ¿no? Entonces, ¿quién es el sujeto del diagnóstico? Es la persona, familia o comunidad. ¿Sale? Aquí nos pone un ejemplo. Dice, si un miembro de la familia tiene una enfermedad crónica, el diagnóstico podría ser el impacto emocional que esta enfermedad tiene en la familia en general. ¿Sale? El número 3, el eje 3 se llama juicio. El tercer eje del proceso diagnóstico de enfermería, Nanda, es el juicio, también conocido como término modificador. También se le conoce así como modificador. Este eje es el encargado de modificar o centrar el significado del concepto diagnóstico que se utiliza en el eje 1. El juicio se selecciona para especificar el grado de cambio en la respuesta humana que se está identificando en el paciente. Algunos ejemplos de términos modificadores que se pueden utilizar en el eje del juicio son ineficaz, deterioro, alterado, bajo, deficiente, entre otros. Cada uno de ellos proporciona información adicional para precisar el diagnóstico.
Es importante tener en cuenta que el juicio debe ser compatible con el foco del diagnóstico y estar en línea con la respuesta humana que se está evaluando. Además, el juicio puede variar según la perspectiva del profesional de enfermería que realice la evaluación y del contexto en el que se desarrolle la situación de salud. ¿Sale? Entonces, a eso se refiere el juicio. Cuarto eje, la localización. El eje 4 de los diagnósticos de nada se refiere a la localización, es decir, la región corporal o funcional del paciente que se va afectada por la condición o problema de salud. La identificación de la localización es muy importante para establecer objetivos y planes de cuidados específicos para la recuperación o el manejo de la condición del paciente. En algunos casos la localización puede ser específica, como por ejemplo un dolor de cabeza, la localización pues en la cabeza, o una fractura de pierna, la localización en la pierna, o una infección del tracto urinario, la localización es el tracto urinario. En otros casos la localización puede ser más general, como en el caso de una debilidad generalizada. Localización es el cuerpo entero, o una enfermedad crónica que afecta a varios sistemas corporales, la localización sería múltiples sistemas. El eje 4 también puede incluir detalles adicionales sobre la localización, como si la condición afecta a una parte del cuerpo en particular, por ejemplo, del lado izquierdo o del lado derecho. ¿Vale? El quinto eje es la edad. ¿Sí? El eje 5 de los diagnósticos de enfermedad nana se refiere a la edad o etapa de desarrollo en la que se encuentra el paciente o grupo de pacientes. Este eje es importante para seleccionar y priorizar los diagnósticos de enfermería y planificar la atención de enfermería de forma adecuada para nuestros pacientes. Entonces, aquí miren, la edad se clasifica de cierta manera, bueno, nos da una clasificación, ¿no? A esto se le llama etapas, etapas. Son las etapas de la vida, se le llama etapas de la vida. El feto, por ejemplo, nosotros, ahorita a Mayrani, ¿te encuentras en este rubro, a Mayrani, en el 6 o no? ¿O dónde te Voy. encuentras, a Mayrani? ¿Yo? A ver, ¿a dónde te encuentras, Monse? En el 6, ¿verdad? Yo en el 6. Yo también en el 6, a Mayrani, En el 6. en el 5. En el 5 porque tengo 19 años. Ahí está, estás en el 5. Eres adolescente, Mayrani, ¿sale? En esa etapa Es de un la vida. adolescente, Eres un adolescente, entre los más 10 de y los viejito. 19 años, ¿sale? Entonces, el feto se considera desde la semana 8 de concepción hasta el nacimiento. Y a los RN, acuérdense que, bueno, aquí faltó, el recién nacido es de 0 a 7 días. Y de ahí entra lo que es el neonato, que es menor de 28 días. Y viene el lactante. Sí, aquí el lactante en dos, acuérdense que hay dos tipos de lactante. Lactante mayor y lactante menor. Y va desde los 28 días hasta un año de edad. El lactante menor abarca del día mayor de 28 días, pero menor de un año es lactante menor. Lactante mayor es mayor de un año, pero menor de 2 años, ¿vale? El niño entra entre 1 y 9 años de edad, adolescente entre 10 y 19, adulto mayor de 19 años y anciano es mayor de 65 años. A eso se refiere este eje de la edad. Es importante destacar que la edad no es el único factor a considerar en la atención de enfermería, ya que el estado de salud, el nivel de dependencia, la cultura, la situación social y económica, entre otros, también pueden influir en la atención de enfermería y en la selección de los diagnósticos que nosotros vayamos a trabajar en determinado momento. El eje 6 se llama tiempo, ¿sí? El eje 6 de los diagnósticos de la NANDA se refiere al tiempo o la duración de la respuesta humana que esté afectada, ¿sí? Identificada en el eje 1. El tiempo se clasifica en 4 categorías: agudo, crónico, intermitente y continuo. Vamos a revisar cada uno. Agudo, sí, ahora sí, el tiempo agudo se refiere a una respuesta humana que dura al menos de 3 meses, ¿sí? Por ejemplo, esto es menos de 3 meses. Un dolor, por ejemplo, ¿no? Un dolor agudo sería menos de 3 meses, ¿sale? Pero cuando ese dolor es mayor a 3 meses, ¿qué es lo que pasa? Se vuelve un dolor crónico, ¿sale? Ya se vuelve un dolor crónico, ¿sale? Por ejemplo, los pacientes diabéticos presentan un dolor crónico que se llama neuropatía diabética. La neuropatía diabética es el dolor de los nervios ocasionado por la enfermedad de la diabetes
sobre todo cuando hay un descontrol de la glucosa en sangre, que el paciente tiene muy alto elevados los niveles de glucosa en sangre. Entonces ellos van a sufrir de neuropatía diabética, se llama, le va a doler mucho el talón, los pies, las piernas, le va a doler bastante y se va a quejar de ese dolor siempre los pacientes. Pero es un dolor que dura más de 6 meses, o sea, más de 3 meses, que es de larga duración. Intermitente se refiere a una respuesta humana que ocurre a intervalos periódicos. Hay un tipo de dolor que viene, se va y regresa, ¿no? Dolor continuo se refiere a una respuesta humana que se prolonga en el tiempo de forma ininterrumpida, ¿no? ¿Sí? Aquí yo hablé del ejemplo del dolor, pero se pueden hablar de otros ejemplos, ¿eh? La duración de la respuesta humana identificada en el eje 1 es importante porque puede influir en la elección de las intervenciones de enfermería a realizar. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene dolor crónico, las intervenciones pueden incluir el uso de analgésicos de acción prolongada y técnicas de manejo del dolor a largo plazo. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos un paciente que tiene dolor agudo? Aquí las intervenciones sería darle analgésicos de muy poca duración. ¿Sale? Entonces acá es muy importante que si es un dolor agudo, vamos a darle medicamentos de corta duración. Aquí vamos a hablar un poquito de farmacología. Miren, cuando un paciente tiene dolor crónico, vamos a hablar del dolor crónico de los pacientes con diabetes, ¿no? Que nos comentaba que se llama neuropatía diabética, es un dolor crónico, ¿sí? Acuérdense que la enfermedad de diabetes es una enfermedad que no tiene cura. La diabetes únicamente tiene control. Control tiene esa enfermedad, ¿sale? Entonces, aquí a un paciente que tenga dolor en los pies, por ejemplo, por una neuropatía, si tú le das un paracetamol, el paracetamol no le va a hacer nada, no le va a quitar el dolor a tu paciente, ¿sale? Aquí en este caso, ¿qué es lo que se recomienda en nuestros pacientes? A esos pacientes se les da un medicamento que se llama pregabalina. La pregabalina es un medicamento antineurótico, que quiere decir contra el dolor de los nervios. Y la pregabalina es un medicamento que se toma por las noches. Y con eso el paciente disminuye su dolor que tiene a causa de la enfermedad de la diabetes, de la neuropatía. Pero hablemos de un caso de un paciente que tiene dolor agudo, ¿sí? Por ejemplo, yo ahorita que he presentado dolor de oído porque tengo una infección en el oído. Entonces el dolor de oído para mí es un dolor agudo que inició apenas el día domingo por la noche, es intermitente, va y viene, y eso fue el motivo por el que no quise ir a la escuela, ¿sí? Porque es un poquito incómodo estar con ese dolorcito. Pues ahorita aparentemente pues ya disminuyó, pero ahí está todavía, ¿sale? Entonces aquí sería dar un tratamiento de corta duración y por ejemplo a mí lo que me indicaron fue el ibuprofeno. El ibuprofeno es un analgésico de corta duración que va ahora sí a retener un dolor agudo nada más, ¿sale? Y el último eje se llama tipo de diagnóstico. Si el diagnóstico es real, diagnóstico de riesgo, a eso se refiere, ¿sí? ¿Qué tipo de diagnóstico se pueden clasificar? Real, diagnóstico de riesgo, de promoción de la salud, está el diagnóstico de síndrome, también conocido como real, pero eso pues ya lo vimos, ¿no? Y ahora sí, miren, aquí están los 7 ejes, ¿sí? Poco del diagnóstico, sujeto del diagnóstico, el juicio, la localización, la edad y el tiempo y el tipo de diagnóstico, ¿sale? Ahora sí, vamos a revisar, ¿no? ¿Sale? Vamos a revisar bien esto, ¿sale? Esto nosotros lo vamos para elaborar los ejes diagnósticos, todo eso se tiene que tomar en cuenta cuando nosotros hagamos un diagnóstico. Sí, por ejemplo, en el caso de tu paciente, Mayrani, yo puedo intuir que la respuesta humana alterada que encontraste por ahí en tu paciente ha de ser las náuseas, Sí, las náuseas ahorita por más el que proceso. ahorita tiene también gripa por las pastillas. Pero sí es las náuseas, ¿no? Ese sería Ujú, las para un náuseas diagnóstico de principalmente. náuseas. Sí, aquí el juicio, nosotros vamos a valorar. La edad, pues sería un adulto mayor, ¿no? Y el tiempo Sí. de duración de estas náuseas, pues hay que valorarlo, ¿no? ¿Y qué tipo de diagnóstico sería? Sería un tipo de diagnóstico real.
¿Sale? Otras taxonomías de la Nanda, esto pues no. Tampoco. Tampoco es información, tampoco esto es algo extra. Son otras taxonomías. A ver, esto sí. Definiciones históricas del concepto de diagnósticos de enfermería. Aunque el concepto de diagnóstico de enfermería aparece en el año de 1953, no es hasta el año de 1973, fecha en la que se reunió por primera vez el National Group for the Classification de Nursing Diagnosis, cuando su presencia en la literatura científica empieza a ser cada vez más importante y frecuente. A lo largo de todo este tiempo se han elaborado diversas definiciones del concepto de metodología enfermera, que ha perfilado cada vez a una mayor exactitud a su significado y contenido, y aportando información y resaltando diferentes aspectos a tener en cuenta y que permitan disponer de una visión completa del mismo. Vamos a ver las principales definiciones. Aquí miren, tenemos una definición de esta autora que se llama Mundiner y Jauron. Tenemos la de Espinal y la de Gibbet. Vamos a ayudarme a leer esta definición a Mayrani, la de Mundilla, por favor. El profe. Mondiger y Auron, el diagnóstico de enfermería es la expresión del problema de un paciente a la cual se llega haciendo deducciones sobre los datos recogidos. Ese problema puede ser recogido por la propia enfermera. Ya. Así es, ok, muy bien. Este es el concepto para el diagnóstico. Ahora, el concepto de Espinal dice que el diagnóstico de enfermería es un proceso de deducción clínica a través de la observación de los cambios físicos o psicológicos que se producen en el paciente. Si se hace correcta e inteligentemente, conducirá a la identificación de las posibles causas de la sintomatología. En el caso de Jevit, el diagnóstico de enfermería es el juicio o conclusión que se produce como resultado de la valoración de enfermería. Y aquí tenemos la definición de Baker y de Bircher. Baker nos dice que el diagnóstico de enfermería es un enunciado definitivo, claro y conciso del estado de salud y los problemas del paciente que pueden ser modificados por la intervención de la enfermera. ¿Sale? Tenemos Bircher. El diagnóstico de enfermería es una función independiente de enfermería o una evaluación de las respuestas personales al cliente a sus experiencias humanas a lo largo del ciclo vital, ya sea en crisis evolutivas o accidentales, enfermedad o otras tensiones. Estas son las definiciones, entonces, ¿sale? Tenemos la definición de Moritz. ¿Me ayudas, de Montserrat, por favor? Sí, Moritz, 1976. El diagnóstico de enfermería son las respuestas a los problemas de salud reales o potenciales que las enfermeras, en virtud de educación y experiencia, están capacitadas y autorizadas legalmente a tratar. Muy bien. Y tenemos la definición de Marjorie Gordon, 1976. Los diagnósticos enfermeros o diagnósticos clínicos formulados por profesionales enfermeros describen problemas de salud reales o potenciales que las enfermeras, en virtud de su educación y experiencia, están capacitadas y autorizadas a tratar. ¿Sale? Tenemos otras definiciones que aportan elementos concretos de la validación. La de M.C. Lake y de Roy. Esta de Roy es de Sor Calista Roy. ¿Vale? Ayúdame, Mayrani, a leer la de M.C. Lake, por favor, de 1979. El diagnóstico enfermero es una frase concisa o término que resume un grupo o serie de indicadores empíricos que representan las variaciones normales de los patrones alterados, reales o potenciales del funcionamiento humano de los que la enfermera, en virtud de su educación y experiencia, es capaz y está autorizada a tratar. ¿Ok? Roy. Sor Calista Roy es una enfermera que en 1900, ¿se dan cuenta que ya estamos acercándonos ya? Por ejemplo, yo nací en 1986, 4 años atrás. Ella estableció este diagnóstico, el concepto de diagnóstico de enfermero,
Es una frase concisa o términos que resumen un grupo de indicadores empíricos que representan los patrones de un ser humano unitario, ¿sí? Ella creó una teoría, esta Roy, que se llama la teoría de los seres humanos unitarios. Creo que por ahí les dejé sí están haciendo su manual de teóricas, ¿verdad o no? ¿Sí lo están haciendo, Mayrani? Sí, profe. Sí, bueno, ahí por ahí tienen que venir Sorca, Listarroy, ¿eh? Ahora, definiciones que desarrollan el proceso del que forman parte del diagnóstico, aportan conceptos más avanzados como el del juicio clínico, prescripción o terapia. En 1984, Schoenmaker estableció el concepto del diagnóstico de enfermería. Es un juicio clínico acerca de un individuo, familia o grupo que se deriva de un proceso sistemático y deliberado de recogida y análisis de datos. Proporciona la base de las prescripciones para una terapia definitiva de la cual la enfermera es responsable. Está expresado de forma concisa e incluye la etiología de las condiciones cuando se conocen, ¿vale? Ya nos acercamos a Alfaro, miren, en 1986, cuando justamente el año que yo nací, el diagnóstico de enfermería es un problema de salud real o potencial de un individuo, familia o grupo que las enfermedades pueden tratar de forma legal o independiente, iniciando las actividades de enfermería necesarias para prevenirlo, resolverlo y reducirlo. Podemos observar cómo ha ido cambiando, ¿no? Ha ido cambiando con paso del tiempo, ¿sale? Por aquí vamos a hacer un paréntesis. Me acordé de mi cumpleaños acá. Mi cumpleaños es el 27 de enero, ¿vale? Pero me acordé por qué de eso, porque ustedes me comentaron que me iban a invitar pastel, ¿cierto? ¿Por el cumpleaños de Monse o no? ¿O lo soñé? Sí, La ya vamos semana a acabar. pasada íbamos a comer pizza, No, no, pero está pendiente, eso lo vamos a hacer todavía, ¿eh? Eso es pizza. Primeramente Dios, el próximo miércoles estaremos en la escuela. pero nos avisa que sí para pedir dinero. Sí, sí, lo más ahorita fue el problema del oído que tuve, y le digo, pues, si no, yo sí hubiera asistido. Y la semana pasada fue porque, pues Andaba no con queríamos ir, gripa. ¿no? Ajá, yo andaba con un poco de gripa, pero no querían ir ustedes, yo tampoco tenía ganas de ir y pues bueno, ¿sale? Ok, pero sí, lo programamos para la próxima semana, ¿sale? Sí, profe. Ok, seguimos con este autor, Carlson. El diagnóstico de enfermería es la manifestación del estado de alteración potencial o real de salud de un usuario o usuarios que se derivan de una valoración de enfermería y que requieren la actuación por parte del profesional de enfermería. Y ya la más cercana en 1995 es una definición que habla de respuestas humanas. Miren, esta autora que se llama Carpenito, esta Carpenito, allá por los años 2008 hacia atrás, en el año 2008 hacia atrás, todavía se utilizaba el libro. ¿Sabían ustedes que Carpenito tiene un libro de diagnóstico de enfermería? Así como la Nanda, así como la Nanda, ¿eh? Hay uno que se llama Taxonomía de Diagnósticos de Enfermería de Carpenito, el autor. Y tiene una Nanda, pero se llama Nanda de Carpenito, de puros diagnósticos. Pero a partir del 2009 para acá, Carpenito quedó obsoleto. Ya no se usan sus diagnósticos de enfermería de Carpenito, pero Carpenito elaboró una lista de libros, perdón, una lista de diagnósticos, perdón, en un libro donde venían como una Nanda, pues. Y Carpenito empezó a introducir eso en 1995 cuando estableció, en base a una respuesta humana alterada, el diagnóstico de enfermería, el siguiente concepto. Es la explicación que describe una respuesta humana de un individuo o grupo a los procesos vitales que la enfermera puede legalmente identificar y prescribir las actividades para mantener el estado de salud y reducir, eliminar o prevenir sus alteraciones. Y por fin llegó el concepto de la Nanda. Ese es el concepto de la Nanda, en 1999. ¿Cómo define el diagnóstico de enfermero? Es un juicio clínico sobre la respuesta de un individuo, familia o comunidad a sus problemas de salud reales o potenciales y a procesos vitales. El diagnóstico enfermero proporciona la base para la selección de intervenciones y para lograr el logro de objetivos para los que la enfermera es responsable, ¿sí? Entonces, este es el diagnóstico que actualmente se está manejando de 1999.
que es el año cuando nació Amairani, ¿o no? ¿O cuándo naciste, Amairani? Yo nací en el 2004. Ah, 2004, no, todavía. Falta. 2008, la modificación de la NANDA, la primera modificación en su concepto. El diagnóstico enfermero es el juicio clínico que formó sobre las respuestas del individuo, familia, comunidad a las afecciones o procesos vitales. A tenor de dicho juicio, la enfermera será responsable de la monitorización de las respuestas del cliente, de la adopción de decisiones que culminarán en un plan de cuidados y de la ejecución de las intervenciones, incluyendo la colaboración interdisciplinar y la derivación del cliente si fuera necesario. Esto ya fue la definición en 2008, ¿sale? Y pues bueno, eso sería el tema de proceso enfermero el día de hoy. Espero que sea información muy importante para ustedes, para su formación también. Enfe, yo